Descripciones de personajes. En este vídeo quiero hablarte de los tipos de descripciones de personajes que hay y que puedes utilizar en tu novela. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. ¿Qué tipos de descripciones de personajes podemos encontrar? Yo diría que podemos encontrar 4 tipos de descripciones de personajes. Tipos de descripciones hay más, pero en este vídeo te voy a hablar las específicas de los personajes. En primer lugar tenemos la prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Es la descripción de los rasgos físicos del personaje, es decir, de su aspecto. Aquí únicamente hablamos de su físico, como es, si es alto, si es bajo, como es su pelo, como si está gordo, si está delgado, si tiene gafas, si no tiene gafas, etc. Únicamente nos centramos en los aspectos físicos del personaje. En segundo lugar tenemos la etopeya. La etopeya lo que hace es una descripción de los rasgos psicológicos y morales del personaje, es decir, cómo es su carácter, cómo es su personalidad, era alegre, era triste, era simpático, era antipático, lo que sea. Aquí describimos la psicología del personaje. El retrato vendría a ser una síntesis o una mezcla de los dos tipos de descripciones anteriores, porque en un retrato tenemos una descripción física y una descripción psicológica de los personajes. Es una combinación de la prosopografía y la etopeya. Evidentemente el retrato es mucho más profundo e interesante que los otros dos porque trata ambos aspectos, es decir, el físico y también la psicología de los personajes. Luego tenemos la caricatura. La caricatura vendría a ser como una especie de deformación humorística, la hemos visto en muchos periódicos, por ejemplo, caricaturas de personajes. Si el personaje pues tiene una gran nariz, le ponemos una nariz más grande, si tiene grandes orejas, le ponemos unas orejas enormes. Es una exageración de los rasgos característicos de un personaje y puede ser interesante, por ejemplo, en obras de carácter humorístico, pero nosotros en una novela generalmente no vamos a tratar con caricaturas. Si algún personaje puede hacer alguna caricatura de otro personaje para burlarse de él o para hacer algo humorístico o hacer algo gracioso, pero en general no vamos a utilizar mucho la caricatura en las novelas. Bien, ¿qué pasos o en qué debemos centrarnos a la hora de hacer las descripciones de los personajes? En primer lugar, solo los rasgos físicos relevantes. Un defecto que cometen muchos autores es que son excesivamente detallistas en la descripción del físico de los personajes. Y quiero decir, al lector tampoco le interesa saber cómo era la uña gorda del pie de un personaje. O sea, tenemos que centrarnos en los rasgos físicos que sean realmente importantes, que sean característicos de ese personaje. Y en realidad, con 2 o 3 es más que suficiente. No necesitamos dedicar páginas y páginas a describir cómo eran sus manos, cómo era su pelo, cómo eran sus orejas, etc. Todo eso es algo que cansa generalmente al lector y si no tiene una función narrativa, una descripción tan detallada de un personaje, yo te recomiendo que no la hagas, porque lo que harás es distraer de la trama y ralentizar la narración de tu novela. En segundo lugar, tenemos que centrarnos en lo que define mejor el carácter del personaje. Y eso lo podemos mostrar de varias formas. Lo podemos mostrar con acciones y también con palabras. Yo creo que no es necesario decir que el personaje es de tal o cual manera. O sea, el narrador no debería quizás etiquetar, adjetivar tanto al personaje como dejar que el personaje muestre su personalidad a través de sus acciones y a través de sus palabras. Las acciones dicen mucho más sobre las personas que lo que dicen. O sea, las acciones nos permiten conocer a la gente. Por lo tanto, una acción característica del rasgo principal de la personalidad de ese personaje puede mostrar mucho mejor cómo es ese personaje que una larga descripción de su carácter. O sea, intentemos describir a través de acciones y también a través de palabras cómo son los personajes. Luego otro aspecto muy importante para la descripción de los personajes son los diálogos.
entendemos y conocemos mejor a los personajes cuando hablan con otros personajes. Por lo tanto, en ese diálogo es una ocasión excelente para mostrarnos la personalidad de los personajes que están hablando, no solo de uno, sino si hay 3 personajes hablando. Esa conversación nos sirve para mostrar la personalidad de los 3 personajes que están hablando. Por lo tanto, los diálogos son una excelente forma de decirnos o de mostrar al lector cómo son los personajes. Luego, algo muy importante en la descripción de un personaje es el contexto, es decir, cómo es su vida familiar, cómo son sus amigos, cómo son su trabajo, con qué tipo de gente se relaciona. El contexto social, psicológico, histórico del personaje también nos dice mucho sobre él. Mostrar ese contexto puede ser también una manera de hacer una descripción más detallista del personaje. Si queremos hacer una descripción de ese personaje, tanto física como psicológica, a través de adjetivos, debería ser corta. No deberíamos tener una gran descripción, una descripción extensa, una descripción muy detallista, porque eso puede cansar mucho al potencial lector. Luego también el grado de detalle que debemos centrarnos en cada personaje, en la descripción de cada personaje, no es el mismo si es un personaje principal que un personaje secundario. Un personaje secundario lo podemos describir de una manera muy superficial, quizás 2 o 3 rasgos, algo de su físico, algo de su personalidad, pero no necesitamos entrar tanto en detalle como en los personajes principales. Los personajes principales sí que tenemos que hacer una descripción, tanto psicológica como física, más detallada, más profunda. Recuerda que al final los personajes en una novela son centrales y cuanta mayor profundidad le demos, mayor profundidad tendrá nuestra novela. Lo que tenemos que conseguir con una buena descripción de personajes es incitar la imaginación del lector. Es decir, lo que tenemos que hacer es que el lector pueda imaginarse en su cabeza cómo es el personaje, pero no tanto decirle exactamente con todos los detalles cómo es, sino darle los rasgos principales y definitorios de ese personaje para que él mismo pueda construir en su mente la imagen del personaje. Al final lo que hace la literatura es incitar la imaginación del lector, y es el lector el que tiene que construir la historia y los personajes en su propia imaginación. Luego también la personalidad de los personajes se ve en todas sus acciones y en sus interacciones, tanto con otros personajes como en su vida privada, en su vida interior. Y luego algo muy importante es evitar los estereotipos, evitar los clichés. Necesitamos personajes profundos, personajes humanos, personajes que cambian y evolucionan, personajes que tienen sentimientos. Un personaje estereotipado que únicamente sea malo malísimo, o un personaje bueno que sea bueno buenísimo y no tenga ese tono de gris, esas ambigüedades propias de cada ser humano, esas incoherencias en sus acciones. También muchas veces las personas pueden ser de una determinada forma y en un momento actuar de una manera contraria a su forma de ser. Eso también forma parte de la naturaleza humana y también podemos mostrarlo en nuestros personajes. Necesitamos crear personajes humanos con una psicología profunda y bien trabajados. Esa es una de las claves para escribir una novela de éxito. Gracias por escucharme, suscríbete a este canal, si no estás suscrito haz clic aquí en la campanita. Ya sabes que si quieres publicar un libro en editorial letra minúscula, queremos ayudarte, escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Hasta un próximo vídeo, suscríbete a nuestra lista de correo aquí abajo, haz clic aquí abajo en la descripción, suscríbete a nuestra lista de correo, te regalaremos un mini curso de marketing digital para escritores gratis. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.